la palabra Lucas capítulo 6, versículo 43. Lucas capítulo 6, versículo 43. Esto es una enseñanza que dio el Señor Jesús mientras estuvo en su ministerio terrenal como hombre, en su forma de hombre. Recordemos que nuestro Señor cuando tomó forma de hombre fue 100% hombre, pero también 100% Dios. Amén. Estoy reforzando el resumen doctrinal, ya que se están levantando doctrinas falsas que están diciendo que Cristo en la tierra era divino, hombre divino, pero no era Dios. Y es un error contrario a lo que declaran las Escrituras, porque aún a los mismos discípulos el Señor les dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea, eso es una declaración fuerte. Amén. Pero no se nos olvide que estando en forma de hombre perdonó pecados. Ningún hombre puede perdonar pecados, solamente Dios puede perdonar los pecados. Y Jesús decía: tus pecados te son perdonados. Bendito sea Dios. Entonces yo refuerzo esta enseñanza doctrinal, porque creo que estamos en tiempos de que a donde haya sana doctrina hay que sobreaumentar la dosis doctrinal sana para que usted, para que su espíritu, su alma, su mente se vayan nutriendo, alimentando y fortaleciendo para poder permanecer en estos tiempos. Muéstranos al Padre. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Y no me... Bendito Dios Todopoderoso. Amén, aleluya. Tengamos unas palabras de oración primeramente y leamos la palabra a continuación. Padre, gracias porque en esta hora me has permitido, Señor, estar aquí delante de tu presencia y delante, Señor, de mis hermanos, tu pueblo, papá. Te ruego en el nombre poderoso de Jesús que bendigas a tu iglesia en la exposición de la palabra. Te pido, Dios mío, que sean ellos muy edificados. Llénales de tu santa y divina presencia. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias y te decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 6, versículo 43. ¿Todos estamos ahí? Dice: no es buen árbol el que da malos frutos. Mira cómo comienza el Señor esta enseñanza. Estamos en el contexto del juzgar a los demás. En el amor hacia los enemigos, Jesús está estableciendo la regla de oro. Y en medio de esta línea de ideas, el Señor dice: no es buen árbol el que da malos frutos. Y aquí comienzo yo a preguntarme, al comenzar a leer la palabra: ¿soy yo un buen árbol? La respuesta sería: yo no soy el árbol. Yo soy las ramas que están injertadas en el árbol. Entonces, ¿en qué árbol estoy injertado yo? Jesús dice que el que está en Él, el que permanece en Él, el que cree en Él, Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. El que está en Él lleva mucho fruto. O sea que cuando dice no es buen árbol el que da malos frutos, ya estamos estableciendo ya una línea de idea acá. Ya estamos estableciendo una verdad. ¿A qué árbol estamos injertados nosotros? Pero en el sentido que el Señor lo está hablando, también es en el fruto que cada uno da. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por sus frutos, pues no se cosechan higos de los espinos,
ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí tenemos entonces una aplicación que el Señor está haciendo un paralelismo entre un árbol y un hombre. Recordando lo que les dije al principio, nosotros como iglesia somos ramas que estamos injertados a un árbol. Amén. El árbol, Jesucristo, es ese árbol. Nosotros somos las ramas que al estar injertados en ese árbol, damos frutos. Amén. Al estar injertados en Cristo, ese es un árbol bueno. Lo que no es compatible es que tú, estando injertado en el buen árbol que es Cristo, estés dando malos frutos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Amén. Bendito sea el Señor. Porque vamos a encontrar dentro de la casa de Dios diferentes tipos de frutos. Frutos son las obras, lo que nosotros hacemos. Y las obras se van a componer en dos tipos, en malas obras y buenas obras. La pregunta para comenzar es, ¿cuáles son tus obras? La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3, versículo 13, el Señor dice en su palabra, la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Qué va a ser tu obra? Manifiesta. Lo que tú hagas se hará, aunque lo hagas escondidito en tu casa, Dios lo va a sacar a la luz. La obra de cada uno se hará manifiesta. No te pienses tú que lo que tú estás haciendo a escondidas, número uno, Dios te está viendo. Número dos, si no lo has sacado a la luz es porque Dios te está dando un tiempo para que te arrepientas. Y si no lo haces, tu obra va a ser declarada, va a ser expuesta. Yo prefiero, cuando meto la pata, correr y confesar mi pecado a tiempo. Mi esposa está ahí. Mi esposa está ahí y no creo que les vaya a decir públicamente las cosas que me suceden, pero cuando yo peco contra el Señor y es un pecado que compete también dañándola a ella, yo voy y le digo, perdóname, porque me avergüenza, pero le digo, perdóname porque pequé contra el Señor, pero también pequé contra ti haciendo esto y esto y esto, pensando esto y esto y esto, y se lo digo a ella. Es complicado, hay que ser cristiano para manejar esto, pero hay que ser, y voy a decirlo con respeto, hay que ser tonto para quedarse callado un pecado y no prosperar, porque el que encubre el pecado no va a prosperar su camino. Por eso es que el Señor dice que si tú vas a presentar tu ofrenda y no te has reconciliado con tu hermano, dejes tu ofrenda en el altar, no te atrevas a presentarla, la dejas en el altar, porque es del Señor. Y ve y reconcíliate con tu hermano. Entonces, es importante que nosotros sepamos que nuestras obras van a ser manifestadas por Dios, no el hombre. Dios es el que va a manifestar la obra. Dice la palabra, porque el día, versículo 13 de 1 Corintios, capítulo 3, porque el día la declarará. ¿El día quién es? 3:13, sí, 3:13. Porque el día la declarará. ¿El día qué cosa es? El día trae luz. Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en él. Significa que Dios no va a apañarle el pecado a nadie. Significa que Dios no tiene pecado, significa que Dios no colinda con el pecado, significa que Dios no conjuga con el pecado, significa que donde está la luz de Dios, donde hay luz, no hay tinieblas. Entonces, a veces
se requiere una intervención divina para sacarle los pecados a la gente. Mire, yo no estoy aquí sentado ahora para juzgarle a usted. Mi trabajo es predicarle la palabra. El que va a juzgar es Dios y nos va a juzgar a todos nosotros. El día la declarará. O sea, Dios va a manifestar lo que tú haces en lo oculto. Y luego dice, pues por el fuego será revelada. A veces hace falta hasta una intervención divina para que salga a la luz el pecado. Bendito sea el Señor. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Bendito sea el Señor. Y ya esto ya habla de las buenas y malas obras. A veces tú dices, bueno, Señor, pero si yo te soy fiel, si yo no estoy pecando, si yo me estoy guardando en santidad, si yo estoy orando, si yo estoy leyendo la palabra, si yo estoy haciendo tu voluntad, ¿por qué permites que vengan cosas malas? Sería tan tonto pensar que Jesús hubiera dicho, no, bueno, yo soy Dios, tendré mi ministerio sin problemas. Pero no fue así. Jesús afrontó más problemas en el ministerio que cualquiera de nosotros. Porque a ninguno de los casos de los ministros que conozco yo han terminado crucificados de una cruz después de ser lacerados todo su cuerpo. Hay hermanos que han padecido y han muerto por causa de Cristo. Otros han sido crucificados. El caso de Pedro, que dijo, no me crucifiquen como el Señor, y lo voltearon boca abajo, ¿no? Porque él no se consideraba digno de morir como el Señor. Pero Pedro no llevó los pecados de nadie en la cruz del Calvario, no se equivoque usted. Por lo tanto, la obra de cada uno, el fuego la va a probar. Señor, ¿por qué tú permites que la iglesia pase por estos tiempos? Porque el fuego la prueba, porque Dios está probando. ¿Qué ejemplo más sencillo el del día de hoy? No tenemos músicos, ¿verdad? A ver si alabamos a Dios de todo corazón. Yo les voy a ser sincero, yo disfruté más las alabanzas hoy sin música que con música. Al menos yo, a mi experiencia, no porque la música sea mala, pero no tuve que calentarme la cabeza, menos yo, ¿no? Ahora que llegué a predicar, llegué centradito con todo organizado. Yo lo disfruté hoy, yo lo disfruté. Pero como les dije, pude ver lo que Dios está haciendo. ¿Y por qué permite Dios que venga a mi vida a estos momentos? Confía en el Señor porque el fuego está probando tu obra. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿qué es lo que se requiere de nuestras obras? Que permanezcan. Que permanezcan. A ver si me quiere ayudar, dígale al hermano que está a su lado, como decimos, bueno, que tu obra permanezca. Que tu obra permanezca. Que tu obra permanezca. Bendito sea el Señor. Que tu obra permanezca. Imaginémonos una cosa bien sencilla. Supongamos que Tomás es llamado para ser, él es arquitecto, ¿no? Y él es un arquitecto pero completo, arquitecto, albañil, todo. Y él sea famoso construyendo edificios. Y él prepare el plano de un edificio y comience la obra, le pagan todo y comienza a levantar el edificio. Para que la obra permanezca, lo primero que tiene que permanecer es el que está haciendo la obra. Amén, amén. Amén. Recordemos que el Señor dice que Él es el que comienza la buena obra y Él es fiel en completar la obra. Amén. O sea que para que la obra permanezca es necesario que el que está haciendo la obra permanezca. Amén.
Si Tomás ahora en medio de la construcción se desaparece el arquitecto, el que tenía la idea, el que preparó los planos, pero es el que tiene la idea de la construcción, se desaparece y como decimos acá, dejó la construcción en banda, a la mitad. Aunque pongan a otro arquitecto, va a decir, bueno, ¿y los planos? No, Tomás se quedó con los planos. ¿Qué pasa con esa obra? Hay un problema. Hay un problema. Y eso es lo que nosotros a veces cometemos el error, amada iglesia, de que comenzamos a hacer una obra y nos quedamos a media. Y nos quedamos a media. ¿Por qué? Porque dejamos de permanecer. Y no es casualidad que la obra de la salvación es una obra que requiere permanencia. Cristo comenzó la obra de salvación, compró para nosotros por su sangre la salvación, nos salvó por su sacrificio, por su amor, por su gracia, por medio de la fe nos salva. Pero es necesario que el salvo permanezca en la fe. Bendito sea el Señor, porque si el salvo no permanece en la fe, contra toda doctrina que quiera decir otra cosa, mi respeto, pero si el que profesa creer en Cristo no permanece en Cristo, esa persona se pierde. Se pierde. ¿Y qué? ¿Cuál es el árbol? ¿Cuáles los árboles que no dan fruto? El que no hace nada. Para fructificar hay que fructificar, pero ¿qué tiene que hacer el árbol para fructificar? Seguir el curso natural. Pero esto es una semejanza que el Señor está haciendo. ¿Qué tiene que hacer el creyente para fructificar? Hacer obras. Amén. ¿Tienes tu fe? Muéstrame tus obras. Hacer obras. Por lo tanto, es importante la evaluación del creyente. Es importante que nosotros nos examinemos, nos escudriñemos, no conforme a nuestra perspectiva humana, sino conforme a la palabra de Dios, conforme a Dios mismo. De hecho, en el Salmo 26, versículo 2, el Salmo 26 declara: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Mira esto. Escudriñame, o sea, revísame por dentro. Escudriñar, ¿qué cosa es? Y una revisión minuciosa. Ay, papá. Ay, papá. Y tú piensas que el Espíritu Santo no te está escudriñando. El Espíritu Santo sabe hasta tu más íntimo pensamiento. Tú por afuera puedes mostrarte como un hijo precioso, lindo, bien vestido, oloroso, bien cristiano, y por adentro ser un sepulcro. Estar por adentro muerto. Se lo dijo el Señor, escudriñó las iglesias, las 7 iglesias, y a una le dijo: tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Bendito sea el Señor. Eso es tremendo. O sea, tú dices que eres cristiano, pero estás perdido. Estás perdido. Y yo no quiero que eso nos acontezca a nosotros. Tenemos que aplicar lo que dice el Salmo 26 en el versículo 2, que dice: escudriñame, oh Jehová. No le está diciendo a un hombre escudriñame. No le está diciendo a otro hombre que porque nosotros tendemos a mirar la paja del ojo del vecino y somos incapaces de ver la viga, el tronco que tenemos en el ojo nuestro. Yo últimamente me he estado enfocando en mi viga y han venido: pastor, mira, este problema, que este hermano, digo,
no me importa, estoy enfocado en el tronco que tengo en el mío. Es difícil, pero tenemos que hacer una introspectiva, empezar a mirarnos por dentro. Pero nosotros nos miramos y vamos a corregir las cosas que nosotros pensamos que debemos de corregir. Pero cuando le decimos al Señor, escudriñame y pruébame, ya la cosa cambia. Porque nosotros vemos y decimos, bueno, Eliani tiene esto. Y Eliani dice, bueno, yo debo de cambiar esto. Pero cuando el Señor mira, dice, no, eso, esto y esto. Y cuando nos contrastamos con la palabra de Dios, wow, tú dices, no, Señor, yo no puedo. I can't do it by myself. No puedo hacerlo por mí mismo, es imposible. Si tú no lo haces en mí, si tú no lo haces en mí, si tú no me quebrantas, si tú no me cambias, si tú no me transformas, yo no puedo. Tiene que ser Él. Tiene que ser Él, tiene que ser el Señor. Tiene que ser el Señor el que lo haga. Por eso es que el salmista dice, examina mis más íntimos pensamientos y mi corazón. Pensamientos íntimos. ¿Y si salgo reprobado con lo que yo pienso? ¿Y si salgo reprobado con lo que yo siento? Porque engañoso es el corazón. ¿Verdad que sí? Engañoso es el corazón. Y a veces tenemos sentimientos hacia una persona y el Señor dice, este sentimiento que tú dices tener en realidad es un pecado. Pero Señor, si yo siento lindo, pongo un ejemplo hipotético, yo siento que la hermana Lola es una hermana buena del Señor, qué persona más bella, y el Señor dice, no, lo que estás es codiciando. Pero Señor, yo no la estoy codiciando, pero Dios que conoce los más íntimos pensamientos. Entonces, tenemos que tener esa puerta abierta para el Señor que nos corrija. Bendito sea el Señor, con vara, la vara de su palabra, que nos corrija, que nos enseñe, que nos ayuda. Pero también Dios hace esa obra, pero también nosotros tenemos que estar enfocados en el autoexamen. ¿En qué sentido? Proverbios capítulo 4, versículo 26 lo explica. Examina, dice el versículo 26, examina la senda de tus pies. O sea, mira por donde tú estás caminando. Mira por donde tú estás caminando, porque a veces, amado, y usted sabe que es así, a veces los cristianos nos desviamos por el caminito que no tenemos que ir. A veces el cristiano desea mundo, sobre todo los que crecieron en el Evangelio. Porque el que viene del mundo dice, ahí no vuelvo, ahí no vuelvo. Pero el que creció en Cristo, que no conoció el mundo, que no ha probado el mundo, desea experimentar el mundo. Y el diablo como tienta y engaña. Y una vez que, eso es un anzuelo, una vez que muerde el anzuelo se encaja. Y para sacar el anzuelo de un pez, ¿qué hay que hacer? El que ha pescado, el que ha tenido la experiencia, para sacar el anzuelo de un pez, ¿qué es lo que se hace? Miren, se jala. Y ese jalado desgarra. Ay, ¿por qué Dios ha permitido que estas cosas vengan a mi vida? Dale gracias al Señor si estás en Cristo, habiendo deseado mundo y estás en Cristo. Y si tienes el desgarramiento del anzuelo,
son las consecuencias del mundo, pero deja que te desgarre, que Dios te quite el anzuelo, que Dios te quite el anzuelo, porque el anzuelo, cuando una vez entra, el pescador, ¿qué hace? Recoge el cordel. ¿Y cómo se recoge el cordel? Poco a poco, cansando al pez. El pez jala, yo sigo yendo para la iglesia, yo sigo alabando al Señor, yo sigo sirviendo, empieza a recoger él. Y ya no, yo voy para la iglesia, pero ya no siento servir al Señor como antes. Ya no siento ir mucho a la iglesia. Por Dios, Dios me conoce, estoy muy ocupado. Ya voy dejando de orar poquito a poco. Y va recogiendo el anzuelo hasta que el pez está muy cansado y es cuando se saca del agua. Amado, ¿no cree usted que es lo suficientemente fuerte por usted mismo para vencer al diablo? Hay que someterse a Dios y resistir al diablo para que él huya. Pero someterse a Dios es estar bajo la sombra de sus alas. Y si has puesto las manos en el arado y has mirado atrás, tienes un gran problema. Y es tiempo de hoy rectificar tu vida delante del Señor. Si has puesto las manos en el arado, hazte un autoexamen, examina la senda de tus pies, por donde tú estás caminando, si es la voluntad de Dios lo que estás haciendo. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, una de las partes más importantes es en el versículo 10 que les dijo: venga tu reino, hágase tu voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Y esa es parte de los frutos del creyente, el que guste hacer la voluntad de Dios, el que desee hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, ¿cuál es, amado? Yo creo que usted como cristiano a esta altura ya debe saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y a veces la senda de nuestros pies nos separan de la voluntad de Dios. Por eso es que el proverbista dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. O sea, la rectitud, la justicia, la vida cristiana, amado, se tiene que manifestar en la iglesia, en la casa, en la escuela, en el trabajo. Todos tus caminos sean rectos, que seas la misma persona que eres delante de Dios en todos tus caminos. Que cuando tu familia te vea la misma persona que ve en la iglesia. Que cuando tus compañeros de trabajo te vean la misma persona que ven en la iglesia. Ahora, el que te ve en la iglesia, es Dios el que te está viendo. Cómo tú estás delante de Dios. Cómo estamos nosotros delante de Dios. Bendito sea el Señor. Hay una parábola que el Señor hace en el libro de Isaías. En el capítulo, vamos todos a Isaías capítulo 5. La parábola de la viña. La parábola de la viña. Sí. Les voy a leer esta parábola. Isaías 5. Es un salmo cantado. Es una parábola como un canto. Dice, ¿estamos todos ahí ya? Dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Y empieza el canto. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá,
Juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, la aportillaré su cerca y será hollada. Y haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Esta parábola lo que refleja, esta parábola lo que está reflejando es lo que Dios hizo con Israel y lo que produjo Israel. Ladera fértil, vides escogidas, preparación de la tierra, cercado. Dios lo hizo todo. ¿Sabe lo que significa esto? Dios por amor envió a su Hijo. Dios escogió a Israel. Israel se entregó a los ídolos, le fue infiel al Señor. Luego habla de lo que será. Dios dice, miren lo que yo he hecho y lo que ha dado. Sembró uvas y dio uvas agrias. Uvas silvestres son uvas agrias. Y el Señor dice, juicio, quitaré el vallado, que todos entren, la pisen, que no haya lluvia, que se destruya. Esta parábola lo que está diciendo es que Dios hizo una obra maravillosa, pero donde hizo la obra, en el que hizo la obra, no le retribuyó conforme a lo que Dios hizo, sino que entregó un fruto que Dios no esperaba. Esta parábola es lo que Mateo capítulo 7 versículo 19 dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Esta parábola lo ejemplifica. Cuando un cristiano llega delante del Señor y le dice: Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermos, en tu nombre, y el Señor le dice: no te conozco, apartado de mí, hacedor de maldad, era un árbol que estaba dando un fruto malo. Bendito sea el Señor. O sea que la voluntad de Dios, mira, Dios te entregó a su Hijo para morir en la cruz del Calvario por tus pecados. Lavó con su sangre derramada tus pecados. Escribió tu nombre en el libro de la vida. A ver qué hace el nombre de Daisy en ese maravilloso libro. No lo merece. Que ese nombre esté escrito en ese libro. Que pongan a alguien en ese libro. No lo merezco. No lo merezco. No debería estar ahí. Pero Dios en la ladera fértil preparó, me sacó, me entresacó de los muertos a su luz admirable. Su sangre preciosa cayó sobre mí, me lavó, me limpió por dentro, por fuera. El Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo vino a habitar dentro de mí. Entonces, alguien empieza a desear el mundo, alguien empieza a hacer malas obras, alguien empieza a darle lugar al diablo, al pecado, a contristar al Espíritu Santo de Dios. El fruto que voy a dar es un fruto bueno o un fruto malo. ¿Qué más se podía hacer por mi viña? Dijo el Señor en Isaías 5. ¿Qué más yo podía hacer por ti? ¿Qué más el Señor tiene que hacer por ti?
Por eso en Hebreos dice que el que peca deliberadamente, ya no hay otro sacrificio. Ya no te creas tú que si le das lugar al pecado, si pecas deliberadamente, si te apartas del Señor, vas a tener otra oportunidad. No, ya no hay otro Cristo, hay uno solo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Qué más el Señor tenía que hacer? Hizo la obra máxima, la hizo. Y el Cordero se inmoló desde antes de la fundación del mundo. Misterios de la palabra. ¿Qué más tiene que hacer el Señor? No, el que tienes que hacer ahora eres tú. Dar buen fruto. ¿Cómo? Examinando la senda de tus pies y que todos tus caminos sean rectos. Dios desde los cielos, dice el Salmo capítulo 53, versículo 2, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Bendito sea el Señor. Ahora mismo el Señor está mirando a ver si hay alguno que esté buscando. A ver si ahora mismo Dios está examinando esta congregación. A ver si nos despertamos y somos entendidos y comprendemos nuestra vileza y nos volvemos al Señor y nos entregamos y creemos en el Señor y cumplimos su voluntad. Bendito sea el Señor. Que no andemos corriendo tras las cosas de este mundo cuando tenemos que estar caminando tras el Señor. Cuando el Señor llamó a sus discípulos, antes de que fueran sus discípulos, se acercó a ellos y les dijo, sígueme. Sígueme. Y no fueron a los 12, habían más de 12 siguiéndole y luego entre todos los seguidores escogió a 12. ¿Verdad que sí? Porque cuando la Biblia muestra que Jesús se fue a orar la noche entera para buscar guianza del Padre, para escoger a los discípulos, bendito sea el Señor, entre todos los que había, que el Señor decía, sígueme, 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 escogió a 12. ¿Sabes qué me enseña esto? Muchos son llamados, pocos los escogidos. Hoy en día hay personas que el Señor le sigue diciendo, sígueme, sígueme, sígueme. Y vienen, llegan a la iglesia, reciben a Cristo, son discipulados, son bautizados. Y yo me pregunto, hoy en día, ¿dónde están? Algunos se apartaron tras sus disoluciones y pecados. ¿Dónde están? ¿Qué error sería que pusiéramos la vista en esas personas? El Señor se lo dijo a uno de sus discípulos. Si yo quiero que Él quede a ti, sígueme tú. O sea, pon tu mirada en Cristo y no apartes tu mirada del Señor. Permanece fiel mirando al Señor. Aunque veas que se tambalea este o se cae el otro, tú permanece mirando al Señor fijamente. No pongas tu mirada en ninguna otra persona que no sea el Señor para que no tropieces tú. Bendito sea el Señor. Porque entre todos los que son llamados a salvación, no todos van a ser escogidos. Bendito sea el Señor. Ahora, en el tiempo que queda, quiero dar respuesta a una pregunta. Sí, me queda tiempo. ¿Me queda tiempo? No. Sí, me queda tiempo. Son las 11:52. ¿Eh? Yo que miré a ver si el reloj estaba bien. Sí, está bien el reloj, está bien el reloj. Está bien el reloj. Me ha favorecido estar sentado, he avanzado. Gloria a Dios. ¿Por qué Dios permite los falsos profetas? ¿No se ha preguntado eso nunca?
¿Por qué Dios no dice, no, ningún falso profeta? ¡Pum! Y los impide. Porque Dios los permite. ¿Será malo Dios que permite los falsos profetas? Bendito Dios. Eso es una pregunta lógica. ¿Por qué Dios permite los falsos profetas? Bueno, vamos primeramente a ver lo que dice Pablo en el libro de los Romanos capítulo 9, versículo 20. Romanos 9, versículo 20. Santo Dios. Romanos 9, versículo 20. Dice la palabra, mas antes, hombre, mira esta pregunta. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que entres en altercado con Dios? O sea, ya Pablo ya desarmó cualquier duda. Ya diríamos ya, claro, la vieja fiel. No, pero arranquen esta página de la Biblia. ¿Quién es el hombre para que entre en altercado con Dios? Para que le diga a Dios, ¿por qué tú haces esto? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Ay Dios, ¿por qué tú permites que estas cosas me sucedan? Te vas a atrever. Vaso de barro, te vas a atrever a decirle al Señor, ¿por qué ha permitido estas cosas que sucedan a tu vida? No, vaso de barro, cállate la boca y deja que el alfarero te siga moldeando. Amén. Bendito sea el Señor. ¿O no tiene potestad el alfarero, dice Pablo, sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Un vaso de honra es un vaso salvo, un vaso en el que Dios pone su espíritu. Un vaso para deshonra es un vaso apóstata, un vaso pecador, un vaso sucio. O sea que Dios permite y hace el vaso de salvación y hace el vaso de perdición. Bendito sea el Señor. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? O sea, Dios hizo los vasos preparados para destrucción y los está soportando. ¿Por qué hay predicadores predicando falsa doctrina? Porque Dios los puso ahí y los está soportando. Dios lo ha permitido y los está soportando porque son vasos de ira. Son vasos que son preparados para Dios derramar su ira sobre ellos. Versículo 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. O sea que si Dios te rescató de ese mundo y te ha colocado en un lugar a donde se enseña la sana doctrina y no la falsa doctrina, y usted está sufriendo, soportando, recibiendo la sana doctrina, Dios ha tenido misericordia de ti. Bendito sea el Señor. Ahora, esos vasos de ira, esos falsos profetas que Dios ha permitido, tienen un objetivo y tienen obras y consecuencias. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice la palabra de Dios. Cuando estemos ahí me dicen amén. 2:1. Sí, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1. Dice la palabra, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. O sea, habla en el tiempo pasado. En el tiempo cuando los profetas del Antiguo Testamento se levantaban falsos profetas. Y esos falsos profetas daban mensajes al pueblo de prosperidad, de riqueza, de bendición. Y cuando se consultaba el profeta verdadero, venía el mensaje de juicio. Y eran apedreados y mataban
profeta. O sea, el falso va a ser aplaudido, el verdadero va a ser apedreado. Tenga mucho cuidado, y lo voy a decir entre comillas ahora, porque no puedo aplicar esta regla a todo el mundo. Pero el diablo le dijo a Jesús: todo esto, reinos de la tierra y la riqueza de ellos te daré si postrado me adorares. Las iglesias de falsa doctrina se abarrotan de personas. Tienen mucho show y muchas cosas para dar del mundo, pero no dan lo principal, que es la palabra de Dios, como es confrontando el pecado, aplicando la palabra de Dios, que muchas veces duele la aplicación de la palabra. Bendito sea el Señor. Como hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, o sea, van a introducir, o sea, insertar encubiertamente, de una manera sutil, herejías destructoras. Herejías destructoras es falsa doctrina que lo que va a hacer es hacer que se pierda tu alma. Por eso es que yo digo, no me anden viendo mensajes en internet que si fulano, y si ven a alguien me consultan: pastor, estoy viendo a esta persona, ¿qué usted opina de él? Una vez hicimos ese ejercicio en la iglesia, y lo que salió de falsa doctrina fue un mundo. Si usted escucha a un predicador, hágamelo saber para yo evaluarlo, indagar y ver cuál es su doctrina, y poder decirle: puede escucharlo sin ningún problema, o tenga cuidado, que lo que está haciendo es sembrando herejías destructoras. Introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ahora sí llegamos ya al final y voy a terminar con esto. Si están negando al Señor, ellos te predican a Cristo, ellos te dicen que creen en Cristo, ellos te hablan en lenguas, pero sutilmente van transformando la doctrina, trafucándola, moldeándola, cambiándola, al punto de que ya he escuchado mensajes de los que predicaban Cristo es el Señor, ahora están predicando que Jesucristo no es Dios. Y ha tomado un largo de 10 años para hacer la modificación doctrinal. No es que fue un día, fueron 10 años. Y a lo largo de esos años, el que estaba ahí escuchando, ya fue sutilmente, la mente le fue cambiada. Y ya le dicen: Cristo no fue Dios, sino era divino, pero no es Dios. Eso es arrianismo. Algo que la iglesia combatió hace 1000 y tantos años atrás. La doctrina de Arrio es una falsa doctrina. Y hoy en día la están sembrando. Iglesias adaptándola, aceptándola. Jesús de Miranda, que apareció con el 666 tatuado, y después toda la iglesia esa empezó a tatuarse el 666. ¿Por qué? ¿Por qué nadie dijo: ¿y esto qué cosa es? Porque ya el tiempo sembró sutilmente y los cambió, los moldeó a su imagen. Bendito sea el Señor. Eso hacen los falsos profetas, los falsos maestros, y atraen sobre ellos el juicio y la destrucción repentina, y también sobre esas personas. El caso de los davidianos, un tal predicador llamado David, el apellido no recuerdo, con la doctrina de que enseñó que el suicidio, el cristiano que se suicida, no va para el infierno, es salvo. Y fueron para un campamento, toda la iglesia para un campamento, e hicieron una santa cena con cianuro.
cosa. se suicidaron en masa, Ay, Cristo. niños y todo. ¿Y eso qué cosa es? Demonio estaba ahí. Doctrinas de demonio, el diablo busca destruir, matar, hurtar y destruir, pero eso viene, esa herejía viene sutilmente, sutilmente, sutilmente. Amado, amado, la palabra no se equivoca. Cuando yo les digo, no se muevan, no salten, ya no estamos en tiempo de ir aquí o allá, es tiempo de estar quietos, que el Señor viene, es tiempo de estar. ¿Por qué? Porque hay mucha herejía. La palabra dice, y muchos seguirán sus disoluciones. No van a seguir la doctrina, van a seguir las disoluciones. ¿Qué cosas son las disoluciones? Su locura, su descontrol, lo que ellos dicen. ¿No se ha encontrado en las redes sociales que ponen una imagen con un supuesto texto bíblico que lo que son es frases de las canciones de algún cantante? Hay cristianos que aplican canciones de algún cantante como si fueran palabra de Dios. Últimamente vi hasta un predicador citar el libro del Señor de los Anillos como si fuera palabra de Dios en medio de una predicación. Eso no es todo. Yo he visto citando películas, poniendo fragmentos. Cuando lo que más necesitamos es palabra de Dios, pura y dura, sin adulterio. Bendito sea el Señor. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea que van a vituperar a Cristo por causa de lo que ellos hacen. Y por avaricia, estoy terminando ya, por favor. Por avaricia, mire, lo miran a usted y lo que miran es el cesto de la ofrenda, lo que usted aporta. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. O sea que van a fingir, van a decir, pero no es lo que ellos creen, no es lo que ellos viven. Ustedes van a ver una cosa, pero por adentro hay otra. Ustedes van a escuchar una cosa, pero lo que él piensa en verdad es otra. Bendito sea Dios. Y el Señor dice que sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Si usted quiere seguir al que se pierde, el ciego que guía a otro ciego, Jesús lo dijo bien claro, los dos van a caer en el hoyo. Pero ¿quiénes son los que lo siguen? Y voy a terminar con esto. ¿Quiénes son los que siguen a estos falsos maestros? Dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a buscar la palabra y vamos a terminar con 2 versículos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11. Hablando del anticristo, pero es una aplicación muy buena que se hace para la iglesia. Dice la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Dice, por esto Dios les envía, ¿qué dice? Un poder engañoso. Un poder engañoso. Miren para acá. Impone la mano, se cae. La caída es de Dios. Mira, de Dios es cualquier obra que Dios haga. Caída, risa, llanto, sanidad, liberación, lo que Dios lo hace, pero el diablo también imita. Y Dios dice acá que envía un poder engañoso, una unción engañosa. Es lo que Dios permite. Esto es un juicio de parte del Señor, que ese poder está en los falsos maestros. Porque esa gente está inspirada y llena del espíritu del anticristo, no del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que los que lo siguen crean la mentira. Crean la mentira. O sea,
ahora mismo, aquí al lado, un ejemplo, abren una iglesia nueva y el que está ahí impone las manos, la gente se cae por punto y luego se para y da un mensaje, pero es un lobo rapaz. Y en esta congregación hay muchas personas que dicen, bueno, en esta iglesia no hay música, no se ora, no se cae la gente, y aquí al lado sí, me voy para el lado. Cayó en la trampa. Pero Dios permite al falso maestro para que ese que está rebelde dentro de su congregación, que no se sabe estar quieto, termine donde su rebeldía lo va a llevar. Creyó el poder engañoso. Versículo 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. O sea que vamos a tener dentro de la iglesia personas que no han creído la verdad. No es lo que tú quieres. Arriba, aquí. Exactamente. Aquí. Sino que se complacieron en la injusticia. ¿No es lo que tú quieres? Ahí lo tienes. Que te manda el Señor a permanecer firme, a ser estable. Que tu deseo carnal quiere el mundo. La carne se opone al Espíritu, pero el Espíritu Santo, que sea el que tenga el control, somete tu carne a Cristo, humíllate delante del Señor, crucifica tu carne, porque Cristo viene. Amén. No sea que termines enredado con los falsos, en el poder engañoso. Los falsos apóstoles, los que dicen ser apóstoles y no lo son, ¿qué tienen? Mucho poder engañoso. Y la gente va para la iglesia, ¡ay, cómo se siente! ¡Ay, qué es esto! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Y la gente se alegra, se envalentona, se llena y te dice, Pero cuando tú los contrastas con la palabra, cuando tú tomas la doctrina de ese apostolado falso y la contrastas con la palabra, hay muchas cosas que toman de la palabra, pero hay muchas cosas que no. Yo lo he vivido con mi hija. Lo ha vivido con su hija. Es una lucha, ella quiere que yo vaya allá con mi No, salud y yo digo no. No, la salvación, miren, yo le enseñé esto a una persona y por favor, si lo quieren lo anota, si no, no. La salvación es personal. La obediencia es opcional. Tú escoges obedecer a Cristo o desobedecerlo. Las consecuencias inevitables. Si obedeces, las consecuencias, ¿cuáles son? Recompensa. Si desobedeces, la consecuencia, ¿cuál es? Condenación. La salvación es personal. Yo no puedo salvarte a ti. Eso es un trato personal de Dios contigo. La obediencia opcional. Las consecuencias inevitables. Amén. Dios te bendiga mucho. Es mi deseo. Vamos a ponernos de pie, vamos a tener una oración.